es calmado, es plano, y sin embargo, debajo de ello existen cañones sumergidos y avalanchas submarinas, capaces de formar mega tsunamis. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si caminas hacia el horizonte con plomo en tus zapatos para pesarte? Rápidamente perderás pie. ¿Y después? Imagina que puedas respirar, que sigues caminando siempre hacia el mar. Más allá de 100 a 200 metros de profundidad, llegarías prácticamente a cualquier parte del mundo, a un inmenso plató llamado continente, una vasta extensión con relieves casi inexistentes y una pendiente casi nula. En estas especies de inmensas llanuras monótonas que bordean la casi totalidad de los continentes de nuestro planeta, cruzarse con una piedra, un atisbo de relieve, ya es en sí mismo un pequeño evento. Aquí todo es arena y sedimentos acumulados y transportados por vientos, ríos y mareas. Por millones de años, estas regiones, los cimientos sumergidos de los continentes, han sido moldeados por la energía de las olas, tormentas y corrientes de marea que, cada 12 horas, las esculpen en un lento y continuo movimiento. Pero si continúas avanzando a través de estas vastas extensiones planas hacia el mar abierto, encontrarás una extraña pendiente, el comienzo de una caída suave que lleva a las llanuras abisales, ubicadas más de 3 kilómetros más abajo. El tamaño de las mesetas submarinas frente a la costa varía según la región del mundo. Pueden variar desde unos kilómetros hasta cientos. Por lo tanto, si partieras de Cherbourg caminando bajo el agua en dirección noroeste, tendrías que cruzar cerca de 700 kilómetros de esta llanura monótona antes de comenzar a bajar lentamente hacia el abismo, en el nivel del sistema de canales Gollum. Excepto que existen, en algunos lugares de esta aparente monotonía, atajos para ir directamente al fondo de los océanos. En el Golfo de Vizcaya, bajo las aguas, hay algo tan enorme como el Gran Cañón. En esta dirección, bajo el horizonte, comienza a solo 300 metros de la costa una de las estructuras submarinas más impresionantes del mundo, el Abismo de Cap Breton. Un cañón situado bajo las aguas, bordeado por lugares con acantilados de casi 1 kilómetro de altura y que serpentea a lo largo de 270 kilómetros antes de alcanzar la llanura abisal a 3.500 metros de profundidad. Si el Abismo de Cap Breton estuviera en la superficie, eso sería lo único que veríamos. Se formó bajo el agua y desde la orilla no podemos verlo. Al igual que esta ladera de pendiente suave que se puede seguir por cerca de 1.000 kilómetros desde su desembocadura y que está regularmente cortada por cientos de otros cañones submarinos más pequeños que se siguen uno tras otro y también se sumergen desde el plató continental hasta el nivel de la llanura abisal ubicada en esta región, 4.000 metros más abajo. De hecho, aunque las dimensiones del cañón de Cap Breton son excepcionales, está lejos de ser el único representante de su tipo, y todos estos cortes que acabamos de sobrevolar, con su abrupto relieve y una longitud de casi 100 kilómetros, son solo una pequeña parte de los aproximadamente 8.500 cañones submarinos identificados en la Tierra, o más bien bajo los mares, y vamos a dar un pequeño recorrido por los más destacados de ellos, comenzando por uno de aquellos cuyos vertiginosos relieves son tan vastos que literalmente pueden ser vistos desde el espacio. Hablo del Gran Cañón de las Bahamas. Aquí, el canal azul oscuro que se distingue en la parte superior y central de esta imagen nos revela la presencia de fondos submarinos extremadamente profundos. Piensa que las paredes de este cañón que se hunde cerca de las islas por las que serpentea son en algunos lugares de 5 kilómetros de altura. En tierra firme no existe ninguna estructura vertical equivalente. Y estos gigantes de los océanos, hemos comenzado a explorarlos mediante rovers autónomos desde hace algunas décadas. Y lo que hemos podido descubrir allí es alucinante. Aquí no llueve, no nieva, pero no es raro, al explorarlos, encontrarse atrapado en avalanchas submarinas. Las primeras veces que los rovers autónomos se encontraron con estos fenómenos, vieron que sus pantallas se desdibujaban sin una razón aparente. Y primero pensaron en un fallo de hardware, antes de darse cuenta de que su cámara funcionaba correctamente. Pero estaba atrapada en una enorme nube opaca de partículas suspendidas, provocada por el flujo de corrientes de turbidez, el término científico para designar las avalanchas submarinas. Así, aquí frecuentemente se deslizan por estos corredores sedimentos que a menudo se han acumulado cerca de la entrada de estos cañones submarinos que, al igual que los al aire libre, sirven de canales para el flujo y alojan pozos sin corriente. En alta mar,
en la desembocadura del río Congo, se encuentra un inmenso cañón submarino con el mismo nombre que atraviesa e incide profundamente en toda la plataforma continental y termina su viaje a cerca de 300 kilómetros del estuario. Aquí se han podido medir, dentro de estas gargantas y en los periodos de crecida del río, las corrientes de turbidez más fuertes y rápidas del mundo. Con una velocidad media de flujo cercana al doble de la alcanzada en punta por un campeón de natación, estas avalanchas submarinas de lodo y arena pueden arrastrar consigo partículas provenientes tanto del río como de la plataforma continental, a cientos de kilómetros después de la desembocadura del cañón. De hecho, aunque las más pequeñas solo tengan unos pocos metros de espesor, las más grandes pueden alcanzar varios cientos de metros de altura. Y estas tormentas de lodo y sedimentos que descienden por las pendientes pueden durar horas, o en casos excepcionales, fluir durante varios días autoalimentándose en su camino. Porque estas inundaciones de las profundidades son capaces, al avanzar a menudo con toda la potencia de una aplanadora, de amplificarse en su recorrido. Al arrancar partículas del relieve que encuentran en su camino, pueden, como por efecto bola de nieve, terminar tomando proporciones verdaderamente gigantescas. Las más imponentes de ellas son capaces de poner en movimiento millones de metros cúbicos de sedimentos. Suficiente para dar lugar, con el tiempo, a inmensos depósitos que, avalancha tras avalancha, se han acumulado en profundidad a veces en kilómetros de espesor. Así, el abanico sedimentario expulsado por el Gran Cañón del Congo en la llanura abisal se extiende sobre casi 300.000 kilómetros cuadrados, lo cual es una superficie tan vasta como un país como Italia. En 2016, un terremoto que golpeó el sur de Nueva Zelanda provocó en el profundo barranco de Kekura la formación de avalanchas que luego recorrieron más de 600 kilómetros después de la desembocadura, depositando no menos de 850 millones de toneladas de rocas en la llanura abisal, dejando atrás la desolación y la muerte. No obstante, la fauna y flora abisal de las grandes profundidades en esta región, barridas por flujos de lodo y piedra, recobraron velozmente sus derechos. Porque paradójicamente, estos cañones que pueden excepcionalmente transformarse en zonas muertas, también son oasis de vida. En general, se estima que estos ecosistemas son de 10 a 100 veces más ricos en seres vivos que los grandes fondos marinos circundantes. Porque estas inmensas estructuras geológicas favorecen el mezclado y la combinación de aguas superficiales y profundas. Concentran minerales y nutrientes. Aquí, la vida prospera más que en cualquier otro sitio. Y es precisamente porque estas sangrías rocosas traen el océano profundo cerca de las costas, que casi el 35% de los mamíferos marinos que quedan varados en la costa de la Francia metropolitana lo hacen solo en la parte que va desde el Garona hasta España. Aunque el cañón de Cap Breton se debe a los movimientos tectónicos de las placas, en general, estas incisiones pueden considerarse como extensiones excavadas por la fuerza bruta de poderosos ríos de hoy como de ayer. Porque estos cañones a veces comenzaron su vida cerca de la superficie, o incluso totalmente al aire libre, durante la última era glacial, cuando el nivel de los océanos mundiales era 130 metros más bajo de lo que es hoy. Este es especialmente el caso del cañón de Hudson, que hoy se encuentra en la desembocadura del río del mismo nombre y avanza suavemente sobre la plataforma continental antes de realmente comenzar a bucear hacia las profundidades, tallando una profunda mella de aproximadamente 1 kilómetro de altura y luego desaparecer a 3.500 metros bajo el nivel del mar. Pero hace 20.000 años el Hudson se desembocaba en el océano, más o menos aquí, en los bordes de la plataforma continental, a unos 160 kilómetros de la desembocadura actual. Extrañamente, el tamaño de los cañones submarinos no está necesariamente relacionado con el del río o los ríos cercanos donde se encuentran. Por lo tanto, si este cañón, ubicado frente al río más poderoso del mundo, parece tan modesto en comparación con el caudal del Amazonas que le dio origen, es porque este, ahora a 320 kilómetros de la desembocadura, prácticamente ya no recibe sedimentos del flujo del gigante brasileño, que escupe y esparce sus aluviones en todas direcciones sobre la vasta plataforma continental que tiene enfrente. Al depositar en promedio 1 centímetro de sedimentos por década en toda esta región, el Amazonas ha borrado en gran medida las huellas del pasado
llenas de estos desechos de antiguas y extensas redes de valles submarinos. Si aquí el río ha borrado una parte del relieve, también sucede que en otros lugares sea lo contrario. El ejemplo más impactante podría ser el del cañón de Monterey, que serpentea entre paredes empinadas y altas en algunos puntos, de 1,5 kilómetros, y esto durante casi 150 kilómetros bajo el Océano Pacífico, antes de extenderse por 3.600 metros bajo el nivel del mar. Aquí, al igual que en la fosa de Cap Breton, lidiamos con un gigante sin parentesco aparente. En un caso como en el otro, se supone que el suministro de sedimentos que erosionó la roca hasta formar estos cañones proviene de ríos con flujos demasiado bajos, incluso durante millones de años, como para haber podido excavar tales estructuras. Para formar algo tan grande con el tiempo, para excavar tales catedrales de piedra, realmente necesita tener un gran flujo de salida. Así, se cree que el cañón de Monterey se formó hace unos 8 millones de años, con un río que rivalizaba en potencia con el Amazonas. En cuanto a Cabo Bretón, que hoy está asociado con el pequeño río Ladour, cuyo caudal no es absolutamente suficiente para que estos sedimentos puedan cortar las rocas en centenares de kilómetros, él debe su existencia en gran parte al juego del movimiento de las placas tectónicas. Así, muchas de estas maravillas geológicas, tan numerosas que no podríamos enumerarlas todas, son herederas de un pasado agitado. Aquí, en el estrecho de Bering, el Shemsung y sus acólitos concentran y canalizan una gran parte del volumen de las aguas frías que, procedentes del Ártico, fluyen hacia el sur. Sin una escala de referencia, suele ser difícil juzgar el tamaño de estos gigantescos desgarramientos. Coloquemos entonces al lado un país como Jamaica. Y es divertido pensar que algunos de estos cañones bajo el agua son directamente responsables de las corrientes que inducen, de la formación de pequeñas montañas de agua que se mueven en la superficie, de las olas rompientes, como las del norte de Osgore, cerca de Cap Breton, o de Praia do Norte en Portugal, que deben su origen a la presencia del Cañón de Nazaré, una zanja submarina profunda de casi 4.500 metros y larga de 230 kilómetros, que actúa cerca de la costa como un amplificador de ondas y contribuye a formar muros de agua de más de 20 metros de altura. Olas inmensas que en realidad no son nada comparadas con las que se forman por los deslizamientos de tierra, porque cuando las partículas arrancadas por la lluvia y arrastradas por los ríos, los arroyos, las corrientes o el viento, con el tiempo se acumulan hasta formar taludes inestables cerca de las pendientes que conducen a las profundidades, sucede que estos montones en equilibrio precario se desprenden violentamente y comienzan a rodar cuesta abajo como un bloque. Y estos deslizamientos de tierra submarinos pueden tener consecuencias terribles. En 1929, un terremoto que ocurrió en alta mar de la isla de Terranova provocó un inmenso deslizamiento de tierra submarino cerca de la fractura que conduce a las llanuras abisales. Entonces desvalijaron las pendientes monstruosas nubes compuestas de barro y rocas de todos los tamaños, llevándose cientos de millones de metros cúbicos de rocas, cuyo desplazamiento incluso se pudo medir. Porque pocos minutos después del terremoto, los cables telefónicos transatlánticos comenzaron a romperse uno tras otro, en la dirección de su avance. Y a partir de la diferencia entre cada corte de cable, se pudo estimar la velocidad del deslizamiento de la pendiente en cerca de 100 kilómetros por hora. Este terrible evento depositó escombros a lo largo de 600 kilómetros en la pendiente continental, hasta el punto de cubrir un área tan grande como un país como Túnez, con una capa de cerca de 1 metro de espesor de rocas y sedimentos. Al desplazar bruscamente tal volumen de material, este deslizamiento causó un tsunami, cuyas olas de unos 15 metros golpearon el sur de Terranova, donde devastaron la costa, mataron a decenas de personas y dejaron más de 10.000 personas sin hogar. Y eso, en una de las regiones menos pobladas de nuestro planeta. Por impresionante que sea, este evento es, sin embargo, insignificante en comparación con los tsunamis gigantes, provocados por 3 de los mayores deslizamientos de tierra submarinos conocidos y que todos ocurrieron con algunas décadas de diferencia, hace 8.200 años. Estos deslizamientos, conocidos como Tobogán Storega, tuvieron lugar en el borde de la plataforma continental noruega, donde se encontraron sus cicatrices, a unos cientos de kilómetros de la costa actual. Se cree que aquí, 3.500 kilómetros cúbicos de escombros y rocas de la plataforma continental se desprendieron bruscamente.
antes de esparcirse sobre más de 1000 kilómetros al oeste de su punto de ruptura. Al deslizarse hacia la llanura abisal, el movimiento de esta masa de un promedio de 100 metros de espesor y tan amplia como Bélgica provocó la formación de un mega tsunami en todo el Atlántico Norte. Así, se encontraron en una gran parte de las costas de Noruega y de Islandia, así como en las Islas Feroe, rastros de depósitos característicos causados por el paso de una ola de 40 metros de altura. En Escocia, fue una ola de varios metros la que se adentró repetidamente en lugares, hasta 80 kilómetros tierra adentro en algunos casos. Tobogán Estorega es 2000 veces el volumen de roca que fue arrancado del monte St. Helene durante su erupción en 1980. Y si 6200 años antes de nuestra era puede parecerle lejano, tenga en cuenta que en la escala de tiempo geológico fue ayer. La próxima vez que mire al horizonte tranquilo y calmado, tal vez piense en estos paisajes marinos que evolucionan a un ritmo geológico perezoso, en estas avalanchas, en estos fenómenos capaces de transportar la mayor cantidad de material en la superficie de la Tierra y que se ubican debajo de los mares.